basta con ser la alcahueta de Armando, porque yo sé que Armando tiene otra mujer y tú le sirves de tapadero. Sí, soy irracional y soy caprichosa y quiero que despidas a Beatriz de una maldita vez. Bueno, ya, sí la puedes pedir. Betty, ¿cómo por qué el señor Armando se fijaría en ti? Porque casualmente tienes en tus manos el poder de sus dos empresas. Esto no es una historia de amor, es una historia de negocios. Armando, yo te amo. Y te amo de verdad, pero yo no quiero hacerle eso a la señorita Marcela. Entonces no nos queda de otra. Y si tú vuelves conmigo, entonces yo voy a romper mi compromiso con Marcela. ¿Tú terminarías a la señorita Marcela por mí? ¿Es en serio? Sí, yo no estaría jugando con algo tan delicado. No, claro que no, pero es que ella es tan hermosa y elegante. ¿Por qué con ella no y conmigo sí? Sí, yo sé que Marcela es muy, muy linda, pero lo que siento por ti es especial, algo profundo, de verdad. Y no quiero perderte. Yo tampoco, Armando. Eres lo mejor que hay en mi vida, lo más bonito. ¿También te tomaste mi trago? Sí, está muy bueno. No. ¿Qué? Es que no, Armando. Me siento mal, le vamos a romper el corazón. Sí, yo sé que todo esto es muy difícil, es muy delicado, porque yo tengo un compromiso con Marcela y aparte de eso, pues Marcela es mi socia y toda mi familia, mis papás la adoran, la quieren muchísimo. Sí, lo he visto. Tu mamá la adora. Te pido otro. Sí. Sí. Oye, ¿cuándo harías lo de eso? ¿Mañana? ¿Qué? Lo de terminar con la señorita Marcela. No, Betty, no. Tenemos que hacerlo bien. Tengo que encontrar el momento indicado para hacer las cosas correctamente. Tú tienes que tener paciencia. Mi amor. ¿Me dijiste mi amor? Sí está mal. No. Aquí tienes tu trago. Gracias, muchas gracias. Un placer. Gracias. Lo que necesites. Claro ya que sabes. sí, muchas gracias. Gracias. Ahí está. No, hermana. Te ayudo. ¿Qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Pero qué es este desastre? ¡Niños! ¡Habla Efraín! No, le marqué cuando veníamos de camino, pero no me contestó. Maras, ¿qué es eso? ¿Pueden ser criminales? No manches. ¡Ya están aquí! ¡No manches! A ver, ¡Cucarachito! ¡Lo mataste! Ya, Betty, ya es mucho. Ya tomaste demasiado, ya. Pero están deliciosas. Pídeme otra. No, nunca te puedes confiar de estos tragos de colores. Son dulces y a veces pegan muy fuerte. Yo creo que ya nos tenemos que ir. Pero nos estamos divirtiendo muchísimo. Muy bien, mis amigos, continuamos con esta noche de karaoke. ¡Yo quiero cantar! No, Betty, ya está. Yo creo que tu papá nos está esperando. No es justo. Tú me cantaste a mí una canción. Yo te la quiero devolver. Ya sé. Voy a cantar. Y miren, nada más quién es nuestra próxima concursante, la novia recién reconciliada. ¡Qué lindo! That's me. Soy Betty. Betty. ¿Y qué vas a cantar esta noche? La misma canción que cantó él. Otra vez. Es que esa es nuestra canción, amor. ¡Oh! Bueno, si es así, el escenario es todo tuyo. Enamóralo con tu canción. Pues una vez más, gracias por traerme. Espero no estar interrumpiendo tu vida nocturna. No te preocupes. Mi vida nocturna puede esperar. ¿Estás bien? Pensé que tenías un date diferente todas las noches y que para eso vivías, para nada más. Bueno, eso era antes. Ahora soy un hombre rehabilitado. Me voy a dormir temprano y salgo de fiesta solamente en ocasiones especiales. ¿De verdad? Of course not. Nada más vine a dejarte y me voy a encontrar con unas amiguitas que me están esperando. Eres terrible, Ricardo. No, soy soltero, que es muy diferente. Bueno, que te vaya bien con tus amiguitas. Mañana hablamos. ¿Puedes cerrar la puerta? Bye.
noches. Salud. No, ahí no va. Tantas veces te he llorado sin consuelo, despertado entre mis sueños en un desierto ignorada. Tantas veces te he sentido invisible, tus ojos tan irresistibles que me miran y me atrapan. Pero tú siempre estás en mí. Sabes bien que yo vivo en ti. Cuando no estás, toda mi vida es un barco sin destino, sin por qué. ¿Qué voy a hacer si no me miras? Puede que todo sea distinto cuando sientas que el latido de tu corazón en mí. Quiero decirte que aquí está mi amor. ¡Bravísimo! ¡Bravísimo! Un gran aplauso para la novia tan entusiasta. Dicen por ahí que el amor es ciego, pero en este caso también es muy sordo. ¡Ay! ¡Miope también! Bien, ¿no? Sí. Aquí tiene su cuenta, guapo. Gracias. No hay que ir, no. No, sí, Betty, ya es muy tarde. Betty, por favor. Listo, sí. Sí, gracias por todo. Hasta luego. Sí, ya vámonos, ya es muy tarde. Ya. Yo creo que ya tomaste demasiado, ¿sí? Quiero estar un ratito más contigo, mi amor. Otro día venimos y cantamos juntos o algo. Podemos cantar un dúo. Pero ahorita, vamos a hacer un dúo donde yo sea la soprano y tú la barítono. Va a ser al revés y viceversa. Vamos a cantar un dúo, señor. No, lamentablemente tenemos que darle oportunidad a otros participantes. ¿Ves? Claro, sí. No, Pero nadie está cantando. Ya, Betty, ya vámonos. Perdón, buenas noches, gracias. Vamos ya, Betty, ya, por favor, ya. Betty. Gracias. Bye. Bye, adiós. Bye, everyone. A ver, mis hijitos, se me suben a dormir, se lavan los dientes y se acuestan, porque si no, mañana me va a costar un trabajal levantarlos, ¿ok? Despídanse. Hasta mañana. Y tranquilos, ¿eh? No le pasó nada a su papá. No, sí me pasó. Por Claro que me supuesto pasó. que le pasó. ¿Qué le pasa? Ay, pobrecito mi cucarachito, que se olvidó la llave de la casa y tuvimos que entrar por la puerta de atrás. Menso. Perdón. ¿Ve? Esto es lo que usted me obliga a hacer, a tratarlo mal, pobrecito. Claro, si estuviera en la casa cuidando de sus hijos, nosotros no hubiéramos ido a cenar, a gastar dinero. Pero claro, le encanta dejar a sus hijos aquí encerrados todo el día con este desastre en la casa. Mira, la casa cómo está. Mira nomás qué tamaño de desgraciada. Si esta casa está así, es por culpa de ustedes dos, par de vagabundos cochinos. Mira nada más. Habráse visto, me desaparezco un momentito e inmediatamente a ustedes se les cae la casa encima. Un momentito, pues ayer también te desapareciste, así que ya van 2 momentitos. Ya, cucarachito, ya. Deja de pensar porque eso luego te afecta en las neuronas. Ven, levanta. Vamos a que Cosita. te haga un masajito. Ay, Ven. Y espero que esto no tenga consecuencias. Adelántate. Mira, darle un golpe en esa cabeza lo único que produce es eco. Me lo voy a llevar, no vaya a ser que me lo roben. Ay, por favor. Ya, Chofis. Tranquila, ya te está provocando. Y yo te necesito, Chofis. Ay, consuélame a mí, hermanita. Las dos estamos iguales. Ay, mana, perdóname. Mana, mira. ¿Quieres que nos echemos? Ahí está este mendigo infiel llamándome. Ahí con la cola entre las patas. Pero no, yo no lo quiero escuchar. Lo que quiero es comer. Mana, a mí me cuesta mucho trabajo creerlo de Enrique. No creas nada. ¿No quieres que nos echemos una copita? ¿Una copita? Sí. ¿Y qué tal la botellita? Ah, no, si tu boca es mi medida, mana. Espérame. Va. Traigo las copas de perro.
lleva la que me trajo. ¿Cómo va a ser posible, hombre? ¿Qué hace, don Deme? Mira, ve nada más, Nicolás. Esto es lo que pasa cuando tienes más egresos que ingresos. Úchala, ¿y esto de qué empresa es? No, ¿cuál empresa? Son de aquí, de la casa. En lo que más gastamos, Nicolás, es en la comida. Así que de hoy en adelante nos vamos a tener que apretar el cinturón. No me diga. ¿Sí? Ay, don Deme, pues mire, no se altere. ¿Qué más nos queda a los pobres más que alimentarnos bien? Oye, mijo, ya se acabaron tus pastillas de la presión. Hay que ir a la drugstore a hacerte el refil. No tenemos dinero, Julia. Yo me lo voy a llevar así hasta que equilibre la situación. Igual consigo otro trabajo, no sé. ¿Cómo crees? ¿Te vas a poner mal si no te tomas las pastillas? No hay dinero, Julia. ¿Qué hago? Don Deme, no se preocupe. Yo voy a autorizar que Bar haga la compra de todas sus medicinas. Yo no tengo modo de reponer ese dinero, Nicolás. Y como contador, yo niego el préstamo solicitado. Te lo digo yo, que soy Demetrio Rincón. Pues aquí Nicolás Ramos, su jefe en Bar, le quiere decir, reiterar, y exclamar que ese préstamo sale porque sale. No puedes obligar, Nicolás Ramos, a Demetrio Rincón a que tome un dinero que no le corresponde. Ay, pero cómo les encanta alegar a lo loco. Ahí está la receta. Diles que te la surta, Nico, por favor. Claro que sí, Miss Juli. Con su permiso, don Deme. ¿Qué? ¿Ahora te vas a enojar conmigo? Si te da el telele, nos sale más caro que las pastillas. No, Betty, ya llegamos. Sí. Pero yo quiero pasar un ratito más contigo contemplando tu carita. Sí, yo también, pero ya es tarde, Betty. ¿Qué? No, apenas son las 11, ni que fuera princesa. No, de verdad, ya te van a regañar. No, mi papá, no importa. Tantito más, por favor. Betty, por favor. De verdad, ay, Betty. Tranquilo. Betty. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.